¿Qué tal? Nosotros somos el equipo número uno. Nuestro tema es archivos y el equipo uno está conformado por Acosta Virgen Luis Fernando, Espinosa Aguilar Ricardo, Gualito Vázquez Manuel y Hernández García Omar, ¿vale? Entonces, bueno, para comenzar hablando de archivos, nosotros sabemos que las diferentes técnicas que han sido diseñadas para la estructuración de estas colecciones de datos complejas se alojaban anteriormente en arrays o arreglos. A la organización y gestión de datos estructurados sobre dispositivos de almacenamiento secundario, tales como cintas o discos magnéticos, y estas colecciones de datos se conocen como archivos, ¿vale? Entonces, tenemos que esto nos plantea la siguiente pregunta: ¿qué es un archivo? Eh, el almacenamiento de datos en variables o arreglos es temporal, ¿vale? Eso que quede súper claro. Va a ser temporal. Los datos se pierden cuando una variable sale de su ámbito o alcance de influencia, o bien cuando se termina el programa. La mayoría de las aplicaciones requieren que la información se almacene de forma persistente, es decir, que no se borre o elimine cuando se termina la ejecución del programa. En numerosas aplicaciones se requiere utilizar grandes cantidades de información que normalmente no caben en la memoria principal, y se requiere utilizar archivos, en este caso también son conocidos como ficheros, para almacenar de modo permanente grandes cantidades de datos, incluso después de que los programas que crean los datos se terminan. Estos datos almacenados en archivos se conocen como datos persistentes, y permanecen después de la duración de la ejecución del programa, ¿vale? Eso que quede súper claro. Los archivos van a ser permanentes, van a ser persistentes. Entonces, las computadoras almacenan los archivos en dispositivos de almacenamiento secundario, como ya los conocemos, los típicos, una USB, puede ser en la nube, discos de SDD, discos duros o compact disc, ¿vale? Entonces, el procesamiento de archivos es una de las características más importantes que un lenguaje de programación debe tener para soportar aplicaciones comerciales que procesan normalmente cantidades masivas de datos persistentes. La entrada de datos normalmente se realiza a través de teclado y salida, y los resultados siempre los vamos a ver en pantalla. Estas operaciones, conocidas como entrada y salida, se realizan también hacia y desde los archivos. Esto lo vamos a ver en la práctica, pero finalmente es importante que lo tengan ya presente, ¿vale? Entonces, las estructuras de datos aplicadas a la colección de datos en almacenamientos secundarios, que ya los acabamos de mencionar cuáles son estos almacenamientos secundarios, se llama organización de archivos. La noción de archivo o fichero está relacionada con los conceptos de almacenamiento permanente de datos, ¿vale? Fraccionamiento o partición de grandes volúmenes de información en unidades súper pequeñas que puedan ser almacenadas en la memoria central o procesadas por un programa. Un archivo o fichero va a ser entonces un conjunto de datos estructurados en una colección de entidades elementales o básicas denominadas registros o artículos, que son de igual tipo y constan a su vez de diferentes entidades de nivel más bajo denominados campos. Yo sé que ahorita estoy metiendo bastantes conceptos dentro del concepto de archivo, pero lo vamos a seguir viendo, ¿vale? Ok, entonces, ¿qué tenemos? Vamos a empezar desde lo más básico, por decirlo así, ¿vale? Vamos a iniciar desde lo particular a lo general. Lo general que vendría siendo pues, una base de datos, pero todavía no vamos a tocar eso, ¿vale? Nuestro tema es archivo, entonces vamos a ver lo particular de un archivo. Entonces, un campo, ¿qué va a ser? Un campo va a ser un ítem o elemento de datos elementales, tales como por ejemplo un nombre, un número de empleado, la ciudad, un número de identificación, entre otros, y se va a caracterizar principalmente por su tamaño o longitud y su tipo de datos. ¿Recuerdan esto de tipo de datos? Pues bueno, esto lo vemos mucho en la práctica. Por ejemplo, vamos a declarar una variable de tipo entero, ¿no? Ahí ese es el tipo de datos. Entonces, los campos se caracterizan por eso, porque tienen un tipo de datos, son un tipo de datos.
¿Cuáles pueden ser? Las cadenas de caracteres, entero lógico, etcétera, ¿vale? Los que ya hemos conocido un poquito a lo largo de el semestre pasado y lo que llevamos de este. Y pues bueno, un campo va a ser la unidad mínima de información de un registro. Los datos contenidos en un campo se dividen con frecuencia en subcampos. Por ejemplo, aquí se va a especificar el campo fecha, aquí en el ejemplo que tenemos en la presentación, se va a identificar el campo que fecha se divide a su vez en los subcampos de día, mes y año. ¿Vale? Entonces tenemos aquí el campo, los campos son nombre, dirección, fecha de nacimiento, grado escolar y sueldo, y a su vez, en este caso particular, para tomar por ejemplo, el campo de fecha de nacimiento se va a dividir en subcampo día, mes y año, ¿vale? Ok, ahora tenemos los registros. Recuerda que estamos viendo de lo particular a lo general. Lo que sigue en esta jerarquía de lo particular a lo general serían los registros, ¿vale? Ya vimos campo, sigue registro. ¿Y qué es un registro? Básicamente un registro es una colección de información normalmente relativa a una entidad particular. Un registro va a ser una colección de campos lógicamente relacionados que pueden ser tratados como una unidad por algún programa. Un ejemplo de un registro puede ser la información de un determinado empleado que contiene los campos de nombre, dirección, fecha de nacimiento, estudios, salarios, etcétera, y los registros, perdón, pueden ser todos de longitud fija. Por ejemplo, los registros de empleados pueden contener el mismo número de campos y cada uno de la misma longitud para nombre, dirección, fecha, etcétera. Es decir, para no hacerlo personalizado y estandarizar todo. Y los registros organizados en campos se van a llamar registros lógicos. Un fichero, perdón, o archivo, en este caso es lo que estamos tratando nosotros, de datos, simplemente es una colección de registros relacionados entre sí con aspectos en común y organizados con un propósito específico. Por ejemplo, un fichero de una clase de cualquier escuela contiene un conjunto de registros de los estudiantes de esa clase en particular, llámese programación, por ejemplo. Un archivo en una computadora es una estructura diseñada para contener datos. Los datos están organizados de tal modo que puedan ser recuperados fácilmente, actualizados o borrados y almacenados de nuevo en el archivo con todos los campos realizados, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí tenemos básicamente la estructura, en esta diapositiva tenemos la estructura de cómo se conforma un archivo. Un archivo se va a conformar de registros. Estos registros a su vez tienen campos. ¿Cuáles son? Nombre, edad, correo, promedio. Y estos campos a su vez se van a dividir en subcampos. Perdón que sea repetitivo, pero es importante conocer la estructura de este tema en específico, ¿vale? Ok, ahora tenemos la organización de archivos. ¿Cómo se van a organizar estos archivos? Los conceptos, bueno, las estructuras de datos aplicadas a la colección de datos en almacenamientos secundarios se van a llamar organización de archivos. Y los datos procesados por las computadoras se organizan en jerarquías de datos, formando estructuras a partir de bits, caracteres, campos, etcétera. Aquí volvemos a retomar de lo particular a lo general, ¿vale? Entonces, los conceptos carácter, campo, registro, archivo y base de datos son conceptos lógicos que se refieren al medio en el que el usuario de computadoras ve los datos y se organizan. Las estructuras de datos se organizan de modo jerárquico, de modo que el nivel más alto lo constituye la base de datos y el nivel más bajo el carácter, ¿vale? Entonces aquí en este caso en el nivel jerárquico de una base de datos se ve desde arriba hasta abajo, ¿vale? Es decir, de lo general a lo particular. Los campos se agrupan en registros que se implementan en una clase en Java o en C++. Un registro va a ser
bueno, ya lo vimos, pero es un grupo de campos relacionados. Recuerden eso, siempre van a estar relacionados, que se implementan con tipos de datos básicos o estructurados. Un archivo es un grupo de registros relacionados, ¿vale? Y pues bueno, vamos a ver aquí, ya para como resumir, a manera de resumen, la estructura jerárquica de datos. Entonces, aquí lo podemos ver. Al igual que los caracteres se componen de bits, los campos se componen de caracteres o bytes. Un campo es un grupo de caracteres o bytes que representan un significado. Por ejemplo, un campo puede constar de letras mayúsculas y minúsculas que representan el nombre de una ciudad, ¿no? Por decir algo. Y los datos procesados por las computadoras se organizan en jerarquías de datos formando estructuras a partir de bits, caracteres, campos y entre otros. Los campos se agrupan en registros que se implementan en una clase en Java o en C++, por ejemplo. Y un registro es un grupo de campos relacionados que se implementan con tipos de datos básicos o estructurados. En un sistema de matrícula, en una universidad, por ejemplo en la nuestra, un registro de un alumno o de un profesor pueda constar de los siguientes campos. En este caso, pues el nombre, que va a ser de tipo cadena, el campo número de expediente, por ejemplo, que va a ser el de tipo entero, el año de nacimiento, que va a ser de tipo entero, los estudios, que va a ser una cadena o string, y pues bueno, un archivo es un grupo de registros relacionados. Todo siempre va a estar relacionado, ¿vale? No podemos meter registros de otro de estilo, ¿vale? Siempre tienen que estar relacionados los datos que contiene estos tipos de registros. Y bueno, los registros a su vez poseen una clave o llave que identifica a cada registro y que es única para diferenciarla de otros registros. En registros de tipo de nombre, por ejemplo, es usual que el campo clave sea el pasaporte o la INE, en nuestro caso. Un conjunto de archivos relacionados se denomina base de datos. En la administración, por ejemplo, los datos se almacenan en bases de datos y en muchos archivos diferentes. Por ejemplo, en las universidades se pueden tener archivos de profesores, archivos de estudiantes, archivos de planes de estudio, archivos de nóminas, de profesores, ¿vale? Entonces, aquí básicamente tenemos la estructura jerárquica de datos, tenemos una base de datos, un archivo, a su vez estos archivos se dividen en registros relacionados, a su vez cada registro va a contener campos, obviamente que se relacionan entre sí, y a su vez cada campo va a poderse dividir en subcampos. Estos subcampos van a estar almacenando, por ejemplo, el campo de nombre va a ser de tipo string, entonces a su vez el subcampo se va a dividir en caracteres. Entonces así es como se puede representar la estructura jerárquica de datos, en este caso para ejemplificar un poquito mejor lo que es una base de datos. Bueno, yo les voy a hablar acerca del procesamiento de archivos, ¿vale? Comenzaremos por definir qué es el procesamiento de archivos. Y esta es una de las herramientas más importantes que debe tener un lenguaje para soportar las aplicaciones comerciales, ya sea aplicaciones o programas, como lo queramos ver. Em, y bueno, ya que estas generalmente procesan cantidades masivas de datos persistentes. Y al hablar de datos persistentes nos referimos a una estructura de datos que siempre preserva sus versiones anteriores, después de ser modificada. Este tipo de estructuras son objetos inmutables ya que sus operaciones no modifican la estructura actual, sino que crean una nueva estructura modificada. El procesamiento de archivos es un subconjunto de las herramientas para procesar flujos de Java, las cuales permiten a un programa leer y escribir datos en memoria, en archivos y a través de conexiones de red. Y bueno, en Java la entrada de datos se realiza mediante un flujo de entrada y la salida de datos mediante un flujo de salida, vaya la redundancia, ¿vale? Pero existen aquí dos tipos de flujos, los que trabajan con bytes, los binarios, y los que trabajan con caracteres. Como pueden ver en la imagen, aquí están estas son clases, ¿vale? Para la escritura,
la lectura y demás de tipos de archivos. Principalmente en Java los flujos de datos se describen mediante clases que que a su vez forman jerarquías según sea el tipo de dato, char o byte. Y a su vez estas clases se agrupan en jerarquías según sea su función de lectura o escritura. Y también es importante resaltar que aquí en este tipo de flujo de datos se denominan también stream. Estoy hablando de los tipos de datos binarios, ¿vale? Este tipo de datos se denominan stream, ya que hay un flujo de entrada, input stream, como están viendo en la imagen, y también uno de salida, output stream, que dirige los datos hacia los dispositivos de salida, la pantalla o un archivo. Y bueno, como están viendo, nada más esta terminología solo es aplicable a tipos de datos binarios, como ya lo había mencionado. Y bueno, nada más para que esto quede un poquito más claro, un programa usa un flujo de entrada para leer datos desde una fuente o un artículo a la vez. Es decir, que desde la fuente va hacia el programa, los datos. Y un programa usa un flujo de salida para escribir datos a su destino o artículo a la vez, escribiendo información desde un programa. La organización de un archivo define la forma en la que se dispone sobre el soporte de almacenamiento. En base a esto, existen varios tipos de organizaciones. La organización secuencial, la organización directa o aleatoria y la organización secuencial indexada. Primeramente vamos a empezar a trabajar o a definir con la organización secuencial, la cual, bueno, un archivo secuencial es la forma más simple de almacenar y recuperar registros de un archivo. En un archivo secuencial se almacenan los registros uno tras otro. El primer registro almacenado se coloca al principio del archivo, el segundo se almacena inmediatamente después y el tercero después del segundo, etc. Siguiendo un orden como su nombre lo dice, secuencial. Y bueno, es importante mencionar que el orden pues dentro de este tipo de archivo nunca va a cambiar. Siempre va a ser así, uno después del otro. También es importante decir que los registros de estos archivos se graban consecutivamente cuando el archivo se crea y se debe acceder consecutivamente cuando se leen dichos registros. Y bueno, aquí vemos en la imagen cómo empezamos el principio del archivo con el registro 1 y bueno, está representado el registro n como el fin del archivo. El orden físico en los que fueron grabados, o más bien escritos los registros, es el orden de lectura de los mismos, y todos los tipos de dispositivos de memoria auxiliar soportan la organización secuencial. Y bueno, ahora vamos a hablar de la organización directa o de los archivos directos. Y bueno, un archivo está organizado en modo directo cuando el orden físico no corresponde con el orden lógico. Es decir, los datos se sitúan en el archivo y se accede a ellos directa, aleatoriamente mediante su posición, es decir, en lugar relativo al que ocupan. Ok, la ventaja que tienen este tipo de archivos es que se pueden leer y escribir registros en cualquier orden y posición. Y estos son muy rápidos son de muy rápido acceso a la información que contiene. Y también la desventaja es que este tipo de organización requiere programar la relación existente entre el contenido de un registro y la posición que ocupa. Además, el acceso a los registros en modo directo implica la posible existencia de huecos libres dentro del soporte y por consecuencia pueden existir huecos libres entre los registros. Y realmente son cosas que no sirven para nada, simplemente ocupan espacio y no se lleva un orden como tal. Y bueno, las condiciones para que un archivo sea de organización directa son que tenga un almacenamiento de soporte direccionable. Al decir que tenga un almacenamiento en un soporte direccionable se refiere a que, bueno, es comúnmente dicho como un disco o paquete de discos.
que los registros deben contener un campo específico denominado clave que identifica cada registro como único, es decir, dos registros no pueden tener el mismo valor clave, y la existencia de una correspondencia entre los posibles valores de la clave y las direcciones posibles sobre el soporte. Bien, ahora vamos a hablar de la organización secuencial indexada. En este tipo de organización, las letras y las cabeceras de página se guardarán en un archivo de índice independiente de las entradas del diccionario, por lo que cada archivo secuencial indexado consta de un archivo índice o archivo de datos. Y bueno, por diccionario nos referimos a un archivo secuencial cuyos registros son las entradas y cuyas claves son las únicas palabras definidas por las entradas. Para buscar una palabra, una clave, no se busca secuencialmente desde la A hasta la Z, sino que se abre el diccionario por la letra inicial de la palabra. Si se desea buscar índice, se abre el índice por la letra I y en su primera página se busca la cabecera de página hasta encontrar la página más próxima a la página, buscando a continuación palabra a palabra hasta encontrar índice. El diccionario es un ejemplo típico de archivo secuencial indexado con dos niveles de índice, a nivel superior para las letras iniciales y a nivel menor para las cabeceras de páginas que guardarán en un archivo el índice independiente de las entradas del diccionario, es decir, los archivos de datos. Y, por consiguiente, cada archivo secuencialmente indexado consta de un archivo índice y de un archivo de datos. Bueno, un archivo está organizado de forma secuencial indexada si el tipo de sus registros contiene un campo clave identificador, los registros están situados en un soporte direccionable por orden de los valores indicados por la clave, un índice para cada posición direccionable, la dirección de la posición y el valor de la clave. En esencia, el índice contiene la clave del último registro y la dirección de acceso al primer registro del bloque. Bueno, y ahora vamos a seguir con lo que es el almacenamiento de archivos. Primeramente vamos a ver qué es. Y bueno, el almacenamiento de archivos es un tipo de formato de almacenamiento. Existen diferentes tipos. Hay unos que están por bloques y por objetos, pero en esta ocasión pues nos vamos a enfocar en los archivos, que es lo que nos importa. Y bueno, estos organizan y representan los datos como una jerarquía de archivos en carpetas, como lo hemos estado viendo anteriormente. El almacenamiento de archivos aporta los medios para almacenar, preservar y ofrecer acceso al contenido archivado. En sistemas de pequeño tamaño, el almacenamiento puede ser autónomo y operarse de forma manual. Y bueno, el objetivo del almacenamiento de archivos precisamente reside en controlar y manejar el contenido archivado, así como proporcionar una manera controlada de acceder a este contenido. El almacenamiento de archivo debe estar conectado a los dispositivos responsables de la captura y creación del objeto digital a archivar y debe proporcionar una interfaz segura y fiable que pueda ser usada para importar activos al sistema de almacenamiento. Bueno, un sistema utilizado para el almacenamiento de contenido de archivos debe ser fiable en diferentes aspectos. Debe estar disponible sin interrupciones significativas y debe ser capaz de informar al sistema o al usuario encargado de la importación del contenido sobre el éxito o el fracaso de la operación, permitiendo de esta forma importadora, en caso de éxito, la eliminación de la copia de captura del fichero de archivo. Y bueno, el almacenamiento de archivo debe también ser capaz de preservar durante un largo periodo de tiempo el contenido que gestiona y protegerlo de fallos y de desastres. Y bueno, ya por último, un sistema de almacenamiento de archivos deberá construirse de acuerdo con las necesidades de su propietario funcional. Deberá dimensionarse adecuadamente para llevar a cabo las tareas encomendadas y gestionar la capacidad requerida en operaciones cotidianas.
Además, el almacenamiento de archivos deberá proporcionar el acceso controlado al contenido que gestiona para aquellos usuarios que tengan permisos o derechos de acceso a dicho contenido.